el tema para compartir esta noche, mire qué especial. Hemos tenido una serie importante de momentos importantes antes de la crucifixión del Señor Jesús. Hoy la tradición, pues ustedes se dan cuenta en las calles, pues está haciendo una conmemoración de lo mismo, y al final, si uno se pone a pensar, es importante lo que pasa, y si uno ve por ahí en la televisión, dice que estampa más interesante, y usted se pone a pensar qué realmente pasó hace más de 2024 años, según la cuenta que llevamos, después de Cristo, ¿verdad? Es importante que el corazón regrese a ese momento, que obviamente nosotros no estuvimos, pero por el Espíritu sabemos que sucedió, y por la palabra sabemos históricamente lo que pasó. Los detalles de cómo pasó, según los evangelios que leemos, nos cuentan de diferente manera. Y entonces, hoy nos toca, Jesús ora en el Getsemaní, llamado a la oración. Y vamos a ponernos para esto en contexto en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, del verso 39 al 46. Ya hablamos de la Santa Cena, hablamos del servicio, del lavado de los pies, también hablamos del perfume y todas las cosas que fueron sucediendo. Mire cómo cambió en una semana, cómo cambiaron las cosas para el Señor. Bueno, tradicionalmente en una semana pasaron así como en la propia vida, ¿verdad? Usted puede estar en un pico de felicidad, de alegría con sus cuates, ¿verdad? Con sus amigos, ¿verdad? Con la familia, y de repente recibe una mala noticia y entonces su ánimo empieza a bajar. ¿A quién le ha pasado? A mí me ha pasado, ¿verdad? ¿A quién le ha pasado que está bien contento y de repente llega a su casa y dice, ¿por qué no contestaste el teléfono? Fíjate que pasó esto, y usted queda en shock, ¿verdad? Y no sabe ni qué hacer, ¿verdad? No sabe ni qué hacer, no sabemos qué hacer. Bueno, los que amamos al Señor, de repente se nos ilumina, voy a orar. Pero no quiere decir humanamente que eso se borre o que una consecuencia o una situación cambie, aunque por la fe nosotros entendemos que cambia muchas cosas. La fe cambia la realidad de las cosas, y el fin que tal vez estaba predestinado lo cambia, pero no cambia una realidad que usted está viviendo en ese momento. Pero le puede cambiar el ánimo, y Proverbios dice que un corazón alegre y el buen ánimo dice que levanta al que está enfermo, ¿verdad? O sea que el ánimo tiene mucho que ver. Entonces, esta noche, mis hermanos, vamos a hablar de lo que pasó en ese momentito, después de la Santa Cena, que hemos dicho, de la Cena del Señor, que se acuerda que el Señor los mandó, busquen el aposento alto, y va a salir un cuate ahí con un jarro, a ese, síganlo y díganle dónde está el aposento que hemos de usar para comer la Cena del Señor. Me imagino como ustedes las películas que hemos visto, ¿verdad? Por ahí, a unos comprando el pan, otros comprando las hierbas, porque si usted ha leído Éxodo, sabe cuál es el protocolo y el proceso que ellos usan para la Santa Cena, que nosotros llamamos, ellos le llaman la Pascua, ¿verdad? Y entonces todos comprando el vino, y cuál vas a comprar, y poniendo los manteles, y ahí tienen ustedes su cuadro en su casa, ahí como están sentaditos, ¿verdad? ¿Quién dice que fue así? No sé, pero qué bonito se ve, ¿verdad? Y entonces tenemos esto. ¿Le ha pasado a usted entonces que después de estar bromeando con sus cuates, porque entre los discípulos habían unos bien bandidos, ¿verdad? Que eran de armas tomar, eran de carácter fuerte, pero también eran chistositos, ¿verdad? Así como los cuates que uno tiene, ¿verdad? Hay unos que son bien serios, otros que son más brincones, otros son así trompeadores, diría mi cuate, ¿verdad? Y de espada y todo el asunto. Póngase en contexto usted de eso, de los amigos de Jesús, ¿verdad? Jesús los juntó. Hay una canción que nos gusta mucho de la generación de Melvin. Ahora me toca trolearte a vos, de cuando Melvin estaba patojo, que yo estaba más patojo que él. No por buenos los tomó, dice esa canción, ni por su gran educación. Algunos de ellos no tenían nada de valor, sin embargo los llamó. Pero no fue así nada más, a este no. Todo lo que el Señor hacía, lo hacía por medio de la oración. O sea, Él no fue y dijo, a este me sirve, este no. También oró por ello. Tenía por costumbre ir a un lugar a orar. O sea, dice, subía al templo, no, subía al monte a orar. Y se apartaba, dice, y tomaba tiempo y se iba a orar. Y decía, bueno, descansen aquí, yo subo allá y ahorita regreso y oro. O sea, tenía una constante de oración. Era hijo de Dios, como ahora somos nosotros, pero tenía una condición, tenía un propósito, tenía que saber qué hacer en cada momento. Tenía que saber, aparte que él sabía, porque su divinidad estaba ahí, pero también había una humanidad allí. Y hoy, precisamente,
Hablamos de esa parte de humanidad que tenía el Señor Jesús. O sea, le dolían las cosas. Imagina esta escena que les decía esta semana, todo el mundo ahí poniendo cositas, ¿verdad? Para que se vea cómo se siente hasta el ambiente, ¿verdad? El aroma. O sea, así nosotros teníamos por ahí vecinos, de hecho todavía tenemos, ¿verdad? Que esta semana cambia el olor de la cuadra. O sea, definitivamente uno sabe qué está pasando, ¿verdad? Y colores y todo, ¿verdad? No vamos a hacer aquí más publicidad, pero cambia. Usted sabe que algo está pasando, pero realmente algo está pasando en el corazón de la gente. ¿Será que estas manifestaciones religiosas que hacemos, porque también lo hacemos, y que hace la gente afuera, será que demuestran realmente el cambio en el corazón de la gente? ¿Vean? La Pasión de Cristo se llama una película, ¿verdad? Y realmente el Señor nos amó con tanta pasión, y nos ama con tanta pasión, que su muerte fue, o sea, definitivamente Él pudo salir y tener otra alternativa. Yo lo hablaba con mi esposa, lo hablaba con el apóstol el otro día. Él, siendo rey, se hizo siervo a causa de nosotros, porque solo su sangre podía comprar la libertad suya y mía, ¿verdad? Y no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Por eso quiero que usted diga este ejercicio conmigo. Diga esta palabra: Jesús. A ver, alguien más que diga Jesús. Jesús es el nombre sobre todo nombre. Dice, ¿verdad que así dice la palabra? Y los que invocaron su nombre nunca fueron avergonzados, dice la palabra. Entonces, cada vez que usted menciona este nombre, usted sabe que tiene el respaldo del Padre. ¿Sí? ¿Sí? Llévese eso también a casa esta noche. Muy bien. Jesús y la oración. Este es el punto 0. Dice, Jesús oraba siempre y aún más cuando tenía que tomar decisiones importantes. Esto es para los que están en Zenfo, más siempre haciendo publicidad, ¿verdad? Saben que es parte de lo de la oración. Porque esos amigos que estábamos contando que el Señor tenía con diferente tipo de modales y de, qué sé yo, capacidades, no los eligió, como les decía, solo porque sí. Fueron elegidos en oración. Voy a pedir a Multimedia entonces que me ayude a ir a Lucas 6:12. Yo creo que tenían 6:16 ahí, muchachos, pero ayúdenme en Lucas 6:12 y vamos a dar tiempito para que aquí con la congregación podamos leerlo juntos. Si usted ya tiene Lucas 6:12, diga amén, bien fuerte. Que el calor no lo detenga. ¿Por ahí? Ok. Yo tengo la Reina Valera. Dice, en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. No dice que fue a orar un ratito, ¿va? No dice que se reunió una tarde o se reunió 15 minutos. Dice, pasó la noche orando a Dios. Y dice el 13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12, porque no solo habían 12, habían un montón, ¿verdad? Y de entre ellos escogió a 12, y a los cuales también llamó apóstoles. Y ahí usted puede ver el listado, bueno, lo vamos a leer. Y dice, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Guárdese esa también ahí, que llegó a ser un traidor. O sea, Jesús oró y encima de eso también agarró un traidor. Todo tiene un propósito, ¿verdad? Yo leí en Proverbios que dice por ahí, Señor, ¿y por qué creaste al malvado? ¿Ha leído usted esa parte? Ha llegado por ahí en la palabra. Para el día malo. ¿Usted cree que si todos fueran buenos, la vida sería como es? Hay un balance que el Señor tiene en el universo. Y decía, ¿por qué hay personas malvadas? ¿Por qué hay días malvados? Y hay un día que definitivamente, como dice la palabra, que el enemigo anda como león rugiente, buscando alrededor a quien devorar. Y eso que sí, mi mamá ora por mí, eso es que yo digo que mi abuelita siempre ora por mí, pero ¿y qué tal si tú oras por ti mismo, verdad? Y das gracias por tu propia vida. Eso va para los jovencitos, ¿verdad? Y para los que a veces creemos que están bajo la cobertura de su papá porque él sí viene a la iglesia, o los que creen que están bajo la cobertura de la abuela porque ellos sí vienen a la iglesia, y esa oración, claro que puede mover mucho, pero es importante que todos nosotros tengamos una relación personal con Dios y que podamos conocer a Dios, porque orar es hablar con el Señor.
Y tener una comunicación no es solo te dejo un mensaje y me contestas lo que querrás, sino tener una intercomunicación. De eso también lo hemos hablado en otras clases con los muchachos, es de emitir, y el que recibe emite también. O sea, todos oramos, pero ¿cuántos realmente hemos escuchado la voz de Dios y una respuesta de Dios? Levante la mano, ¿quién ha podido escuchar la voz de Dios aquí? O sea, no es para ponerlo en evidencia, pero ¿quién cree que sí, el Señor? Sí, porque el Señor habla de un montón de maneras, ¿verdad? Pero qué bonito sería que usted habla y se calla un ratito, porque es que uno anda con la carretilla ahí del súper, ¿va? Y te pido, y dame, y te pido, y echa esto también, y esto también está en oferta, échame dos, y esto otro más, y llenamos todo y pedimos y pedimos. Y bueno, poniendo un poco lo que la palabra dice, piden y no reciben y se ponen bravos porque ustedes piden para estar contentos con lo que pidieron, y no se trata de eso, ¿verdad? Y después uno se amarga y se pone rabo, diría mi sobrino por ahí, porque no pasa lo que uno quiere que pase, porque no consiste en eso la oración. La oración es tener un amigo y contar con él. Eso consiste, de hablar con el Señor y escuchar lo que Él quiere para que yo pueda ordenar mi vida y pueda alcanzar aquello que Él dijo que yo podía alcanzar. Porque Dios a todos nos hizo con un propósito. Nos dio estas manos. A ver, mueva sus manos. Dice en Deuteronomio que el Señor nos dio manos, dice, útiles para toda buena obra. O sea que usted tiene la capacidad de hacer muchas cosas. Usted tiene sus manos. Si no lo hace es porque definitivamente no ha encontrado su propósito para usar las manos de esa manera. Pero Dios le dio la capacidad para hacer riquezas. En Deuteronomio dice eso, ¿verdad? Y si usted lo usa y pide consejo de parte del Señor, va a alcanzar lo que a veces dice, es que no puedo, no lo he logrado. Pero eso en oración y con consejo y escuchando la voz de Dios en oración. O va a hablar alguien para usted, tal vez aquí paradito, y va a decir, bueno, aquellos que oran tal cosa, el Señor dice esto. Y usted dice, es para mí esa palabra. Pero si no dice nada, el Señor no escucha. Porque la palabra dice que aún no está la palabra en nuestra boca cuando Él conoce lo que nosotros necesitamos. ¿Verdad? Y aún cuando no nos sale ni una palabra y usted está bien angustiado, como vamos a ver más adelante, dice que el Espíritu Santo de Dios gime con sonidos indecibles para declararle al Padre qué necesidad hay en el corazón de este hijo. Entonces yo sé que muchos de nosotros acá hemos pasado situaciones de las que ya no solo se llora, sino que uno se encoge en esa posición fetal que a muchos les da risa, que dicen, pero llega a pasar, porque uno se siente desprotegido y todo es en contra de mí, y qué voy a hacer, y cómo le voy a hacer, y hay Dios, y ahí sí dice, hay Dios uno, ¿verdad? Y hay. ¿Pero qué? Jesús usaba esta forma para hacer ejemplo a sus discípulos. Voy a ir rapidito porque yo creo que mi esposa me regaña, ya me está tomando el tiempo. No me vas a decir nada, dijo, pero miren, ya está. Jesús enseñó cómo hacerlo. Jesús enseñó a sus discípulos, no solo les dijo, ahí vengo, voy al monte a orar, y alguno se fue para espiarlo, no. Él les dijo cómo hacerlo. Y vamos a verlo porque usted seguramente se la sabe desde chiquitito. En Lucas 11, del 1 al 4, los discípulos dijeron, a ver, enséñanos a orar también, así como Juan enseñó a sus discípulos. Porque había otro por ahí que andaba predicando la palabra, el cual decía de sí mismo, yo no soy digno de atar la correa de sus zapatos. ¿Se acuerda? De Juanito, ¿verdad? De Juanito, el Bautista. Y entonces, a ver, lo tenemos ya por ahí. Les dije Lucas 11 del 1 al 4. Por si lo tienen ahí, quieren acompañarme leyendo. Dice Jesús en la oración, dice en mi versión Reina Valera, y dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, no dice en qué lugar, pero dice en un lugar de tantos que tenía, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid. Bueno, miren pues, les voy a enseñar, dijo, pon atención. Esta oración es una estructura de oración. O sea, no es la oración tal cual. O sea, la hemos usado como por siempre, ya 2000 años o qué sé yo, desde, corregime pastor ahí, en el tiempo teológico, ¿verdad? De cuando se instituyó como la oración de, ¿va? O sea, obviamente Jesús la puso así. Pero tiene un orden. Si usted se da cuenta, tiene un orden establecido.
Y si usted esa oración le agrega, pero va poniendo las primeras frases, usted se va a dar cuenta que es muy efectiva. Pero por eso la vamos a leer. Y si usted se la sabe de memoria, pues dígala, porque es que no es precisamente una vana repetición lo que hacemos, sino es lo que el Señor dijo. Y cuando oren, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos. Es la autoridad, está arriba, ¿verdad? Santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. O sea, perdona nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a los que nos deben. Ahí podríamos detener nosotros un tiempo y decir: ¿ya perdonamos? Porque ahí entra aquella parte de la palabra que dice: si tú no estás en paz con alguien, deja tu ofrenda en el altar y te pones de acuerdo con aquel con el que no te llevas bien y platicamos. Hasta ahí llegaría mi oración, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Hay un amén por aquí, qué bueno. Ay, muy bien, hermano Tilo. Muy bien, pero es cierto, a veces uno está ahí de malas con alguien, entonces quiere orar. O de repente se le presenta la necesidad de orar, pero no se acuerda que se acaba de pelear con el vecino porque le dejó el carro parqueado enfrente, o por cualquier situación de esas que suelen suceder en los vecindarios, ¿verdad? Que usted se está jalando el pelo con alguien ahí electrónicamente, tirando esos whatsappazos de esos que, ¿va?, innombrables, ¿verdad? Entonces hasta ahí llega esa oración. No produce nada. Pero sí, usted ya deja su ofrenda en el altar y va y pide perdón y se pone de acuerdo, aunque la otra persona no quiera, el Señor dice: bueno, ya hiciste lo que tenías que hacer, y si él no quiere, pues acumula fuego sobre su cabeza, ahí su rollo. Pero ya hiciste lo que te mandé a hacer, continuemos. Pero tenés que ponerte de acuerdo. Eso es. Y perdónanos porque nosotros sí perdonamos a los que nos deben, dice. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Muchos traductores dicen que esta palabra aquí tal vez no está bien puesta, pero dicen no nos metas, y a veces nosotros no necesitamos que nos metan, ahí vamos solitos, ¿verdad? Esta semana que un pastor denominaba la Semana Zángana, ahí en lugar de decir Semana Santa, porque es cuando hay mucho desenfreno. Y por ahí dijeron en la mañana: si usted conduce, maneje bien, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí los que no vieron redes sociales, por ahí busquen, ¿verdad? Pero muchas de las situaciones tristes que estamos hablando suceden durante esta semana por no escuchar consejo, por no ver las vallas gigantes de ahí: dele despacio, túmulo a 100 metros, cuidado, no hay puente, ¿verdad? Ahí no, por ir ahí en lo suyo viendo ahí: espérate, ya vamos a llegar en el Waze, no me marcó que estaba roto ese lugar. Accidentes que pasan, tragedias que suceden, que pueden cambiar su estado de ánimo de la fiesta, de las vacaciones, de Semana Santa. Ay, Dios me guarde, y no queremos decir más cosas aquí que podrían suceder por no tener consideración de estas cosas. Y nosotros no necesitamos que nos metan en tentación, nosotros solitos a veces cedemos a esa tentación. Y líbranos del mal. Y aquí sigue diciendo más cosas, y si usted todavía está ahí en la palabra conmigo, le invito a que vaya al verso 9. A ver, multimedia, si me pueden ayudar en el verso 9 y 10 siempre de Lucas 11. Y los que a muchos de ustedes les va a sonar esto bien familiar. Pide, busca y llama. Y os digo: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y nosotros nos vamos siempre con pedid, ¿verdad? Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y aquí el Señor cuenta una parábola de la insistencia. Si usted ha leído la palabra, sabe de esta parábola. Que un amigo llega y le llega a un amigo tarde en la noche y empieza a tocar, y llega el amigo y dice: bueno, y no tengo nada que darle. Y viene y se sale de la casa a tocarle a su vecino. Y casi a botarle la puerta, y le dice: mira, me vino visita ahorita tarde, pero no tengo nada que darles de comer. Y el otro dice: ¿y a mí qué me importa? Si es tu amigo, no el mío. Pero el otro insiste: no, hombre, ayúdame, no tengo que darle de comer. Y les digo, dice, no le va a dar por buena onda. Yo le voy a hablar así en mi versión, ¿va? Usted léanlo en su casa y después me corrige. No le va a dar por buena onda, le va a dar porque tiene sueño y quiere que se vaya a dormir el otro también. Entonces el Señor les dice algo así:
ustedes pidan y sean insistentes, sean consistentes, con educación pues, ¿verdad? Pero tampoco se pasen solo en pedir, porque a veces nuestra oración se basa en pedir, 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 pero nunca, como dice el salmista David, nunca entramos por sus atrios con alabanza. Nos cuesta. Cuando hemos leído salmos y nos confronta esta parte de decir, entraré por sus puertas, o entrad por sus puertas con acción de gracias, es porque Él ha sido bueno, no porque he recibido todo lo que he pedido, sino porque Él, el día de hoy, ayer, mañana, siempre va a ser bueno. Amén. Y a pesar de que usted no haya recibido lo que usted quiere para estar feliz, ¿verdad?, o muy feliz, no quiere decir que Dios no sea bueno, porque a veces usted lo que quiere es venir y restregarle al vecino que Dios ya le dio lo que usted pidió y a vos no. Y no se trata de eso. ¿Sí me entiende? ¿Sí me está siguiendo esta situación? O sea que Dios no me va a dar nada para que le chileree ahí al otro. Claro que le va a dar, pero para que usted sea testimonio y que los demás vean que el Señor está obrando en su vida. No para que usted sea su propio testimonio, sino para que su vida declare a los demás que hay un Dios poderoso que puede cambiar y que puede restaurar y que puede mejorar su estado de vida. Porque, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, pero así como prospera tu alma. O sea, no vas a prosperar primero de buen carro, ¿verdad?, o de bonita casa, si no prospera tu administración financiera y tu forma de conducirte en la vida. O sea, de esto se trata. Sí, jovencitos que están aquí, jovencitos de 40 para arriba como yo, ¿verdad?, como Melvin de 50 para arriba, muy bien. Muy bien, en los otros patojos. Entonces, el Señor les enseñó a orar y les dijo así: pida, busque y llame, con esta seguridad de que si usted pide va a recibir, ¿verdad? Pero si usted pide, a veces uno hasta deja de pedir por uno, porque, bueno, hablando acerca de la oración, una persona me dijo una vez que si tenía insomnio. Yo, gracias a Dios, nunca he padecido de eso, o no sé si, pero la cosa es que yo sí he sido de buen dormir, hasta cuando no debo. Gracias a Dios por eso también, porque cuando se puede, cuando no tiene que trabajar de noche, aunque quisiera. Pero el asunto es de que a veces definitivamente las situaciones le quitan a uno esa comodidad para dormir. Y un hermano dijo, pero orando, hermano, viera que cuando uno empieza a orar, viera que le cae un sueño al chilazo a uno y uno viera, queda pero cuajadito. ¿A usted le ha pasado? A ver, va que usted empieza a orar y empieza a orar por aquel y de repente ya a levantarse, ¿va? Qué chiste, ¿verdad? Pues a Jesús le pasó lo mismo con sus cuates. Y para eso hoy sí voy a pedir, estamos listos ahí en multimedia y audio. Esvin, disculpen, ahí vamos a hablar por nombre. Voy a pedirle ahí a Douglas que nos ayude y vamos a entrar a otra parte del mensaje y voy a pedir que nos apaguen las luces y vamos a ver un extracto de un video que tenemos por ahí. Escucha mi súplica, Padre. Levántate y defiéndeme. Sálvame de todas las trampas que me tendieron. Protégeme, misericordioso Padre, porque confío en ti. En ti me resguardo. Oh, Padre, tú eres grande. Si es posible, que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad y no la mía. Hace más de 2024 años esto pasó, ¿verdad? Gracias a Dios y los productores de televisión y de cine, hemos tenido, bueno, muchas de estas estampas muy apegadas a la palabra,
¿verdad? Que nos da específicamente esta película, que le estamos dando los créditos porque obviamente es de Dios, cuenta una historia mucha gente la criticó por ser muy dura, por ser muy realista, ¿verdad? No sé si usted la ha visto, si tiene tiempo, véala. Y yo me acuerdo verla con los tíos de mi esposa y con su abuelita cuando todavía vivía, y la vimos en el cine, pero todo el mundo lloraba y no se podía ver la película. O sea, cuando la estrenaron era una chillazón, hermano. Porque hasta yo tenía... Porque es que no era... Nadie me la había spoileado, pues ahorita ya se la spoileé si no la ha visto, pero creo que sí. Pero ver al Señor Jesús, la pasión que Él tuvo en medio de un desánimo, porque Él ya sabía, porque le decía a sus discípulos, de hecho les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, según Marcos 14:34. Estoy muy triste. O sea, estaba, quien diría ahí, depresivo, estaba ahí, ya no aguanto más. ¿Y quién por él, verdad? Si era el Señor. ¿Quién por él más? Y se llevó a 3 de sus amiguitos por ahí. Y dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a entristecerse y se angustiaba. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. ¿Va? Quédense aquí y manténgase alertas. Pero fue y oró una vez y regresó. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo, según Lucas 22:45. En la nueva versión del internacional, o sea, la NBI, dice: y los encontró durmiendo, agotados por la tristeza. O sea, eran sus amigos. Y ellos sabían. ¿Alguna vez usted ha estado tan triste que se queda dormido? Porque obviamente, ¿va? De tanto llorar. ¿Le ha pasado a usted? ¿Va? No se puede remediar nada, pero por lo menos el cuerpo tiene que descansar, porque si no, peor. El Señor estuvo en un dilema similar. Ni modo, me voy a ir a dormir allá atrás de uno de los olivos más frondosos que haya, y ahí nos vemos después, y a ver que me encuentren. Porque según la tradición y las estampas de la película, lo que sucede después, usted ya se la sabe. Lo llegan a atrapar. Llega aquel con el que comió y pan y tomó vino, viene y lo entrega. Y aquel que le dijo que lo iba a defender un montón, lo niega 3 veces. Y ahorita ya le hice spoiler de todo lo que va a pasar mañana y pasado. Y usted lo sabe. Pero todo eso estaba ya en el corazón y en la mente del Señor. Y yo siempre me he pensado, y de hecho, usted puede y tiene el derecho de pensar: ¿y qué si el Señor hubiera tomado otra forma de salvarnos? ¿Hubiera sido válida? ¿Se lo hubiera inventado? ¿Va? Yo me lo pregunto. Me lo preguntaba. Pero obviamente sí hay solo un precio, que era su sangre, definitivamente. O sea, no había más. Porque todo esto es la estampa de lo que pasaba en el pasado cuando alguien pecaba mucho. ¿Se acuerdan en el libro del Éxodo? Cuando los judíos, bueno, en este tiempo los israelitas pecaban y estaba el templo todo el mundo. De hecho, en el tiempo de Jesús todavía. Los que tenían para comprar un becerro, una ovejita sin mancha, la llevaban al sacerdote y tenían que hacer fila para expiar sus pecados, y los menos apoderados, en que sea 2 palomitas así. El asunto es que había que derramar sangre para que usted fuera liberado de sus pecados. O sea, ¿sabía eso? Bueno, si no lo sabe, pues es momento de leer la palabra un poco para saber el contexto de por qué. Entonces había que derramar sangre. Y usted ve la estampa de Jesús después de esto y ve que es el cordero que el Señor se proveyó para sí, para pagar el pecado de muchos, o sea, nosotros. Bueno, volviendo al Señor, en el momento de el Getsemaní, ¿usted cómo cree que reaccionó Jesús cuando vio a esos 3,000 doblados ahí del sueño? Tal vez hasta llevaban su capa y su chamarra y se hicieron una fogata y se pusieron uno a la par del otro. ¿Cómo reacciona uno cuando está irritado, cuando está angustiado? A veces no quieres que te hablen, ¿va? A veces no quieres que ni te toquen. Se encierra, agarra uno, como dicen aquellos, se encapsulan y no quiero saber nada, apaga el teléfono, desconecta lo demás, quiero estar solo, ¿verdad? Y cuando llega alguien a quitarlo de ese momento de su soledad, viene y tira rayos y centellas.
O sea, reclama, alega, ¿por qué me estás molestando? Y más si cuando ha pedido un favor, ¿va? Mira, avísame o algo. Pero el Señor no fue así con sus discípulos. No llegó a patearlos. Levántate, Otto, te dije que oraras. Bueno, espérate con vos. No llegó así. Aún así mantuvo la santidad que era del Señor. Y les dijo así como, no los regañó ni los culpó. No se dejó llevar por el enojo. Simplemente les dijo, levántense, velen para que no caigan en tentación, estén alertas. Quiere decir entonces que orar, y lo que vamos a hacer en un momento más, que sería velar un tiempo en esta vigilia de la noche, nos tiene que preparar para estar alertas a lo que la oración prepara el corazón y conoce en todo caso las respuestas del Padre para cuando hay necesidades. Si pasamos toda la semana, todo el mes durmiendo, no vamos a solucionar situaciones que tenemos que solucionar, que solo Dios tiene la respuesta. Y no las vamos a encontrar y vamos a continuar en un ciclo así y no vamos a prosperar. Entonces el Señor dice, bueno, despierten, velen, abran los ojos del corazón, del espíritu. Ahí cantan todos los muchachos la canción de Abre mis ojos, oh Cristo, quiero verte. Precisamente habla de eso, de ver al Señor a través de la oración, de ver su voluntad cumplida en nosotros. O sea, Él tiene algo bueno, pero ¿cómo lo vamos a encontrar? Si no oramos, no sabemos. Solo le dijo, la muchacha no ha podido ni siquiera velar conmigo 1 hora. Eso es en buen chapín, ¿verdad? Él les dijo, no habéis podido velar conmigo 1 hora. Pero, 1 hora, es un cachito. Como les digo, esa anécdota que me dijeron, bueno, que es realidad, dijeron aquellos, que probá, cuando así estés que no te puedas dormir, probá a orar. Y sabe que a mí me ha pasado que yo oro, empiezo a orar por uno y después el Señor me pone que ore por el otro y después por el otro. Obviamente uno sí ahí ya le va dando sueño, pero cumpliendo un propósito. Entonces ve uno que sí, porque el Espíritu también descansa. El Espíritu encuentra conexión con el Padre. Y creo que la vez pasada que también prediqué les conté acerca de que una vez estaba triste porque yo no sabía si el Señor escuchaba mi oración. Con Dani, ¿dónde estás, Danito López? Hay una canción que nos gusta mucho que dice, quiero saber si me escuchas y sigues cuidándome a pesar de mis faltas, perdonándome. Necesito sentir tu presencia. Y yo estaba una vez muy triste porque obviamente habíamos pasado una situación muy triste ahí y unas situaciones que solo el Señor, gracias a Dios, tiene el control de todo y todo lo ha organizado. Pero le dije, yo no he escuchado tu voz hace un buen rato. Y para orar, como ustedes saben, no necesita usted venir a postrarse o tirarse boca abajo o hincarse. Usted puede orar hasta con los ojos abiertos, con su entendimiento, o sea, con su mente, con su corazón. Cuando va manejando, y a mí me pasaba mucho porque era el tiempo que tenía. Redimíamos el tiempo así. O yo, cuando iba en ese tráfico para la capital hace como 10 años, porque ahora es peor todavía. Pero mi carro no tenía polarizados los vidrios, al día de hoy tampoco los tiene. Pero en el que sí y en el que no tiene, me acuerdo que la gente me miraba a veces llorando. Y yo, sí, yo, mi rollo. Pero yo iba teniendo conexión con el Señor, tratando de entender lo que estaba pasando y cómo tener respuestas para enfrentar el día siguiente. Y me acuerdo que en esa temporada como que un momento de silencio, ustedes. Y uno dice, pues si yo ya conozco al Señor y ahora ¿qué onda, va? ¿Qué está pasando? Y de repente me encuentro yo despierto, por eso me gusta mucho el Evangelio según San Juan, cuando el Señor habla de que Él es el buen pastor y su vida da por las ovejas y que sus ovejas son de Él y solo sus ovejas oyen su voz. Yo me acuerdo que esa madrugada yo me desperté y me dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Escuchaste, va? Entonces me reí tan en mi corazón y estuve tan conforme de saber que el Señor sí me estaba poniendo atención. ¿Usted ha escuchado que el Señor le pone atención? Hagan la prueba. Porque usted dice, bueno, es como tirar un montón de palabras al aire y no he encontrado respuesta en esto. O sea, ya tengo una conexión con Dios. El Señor le conoce a usted por su nombre. Usted conoce el nombre del Señor. Pero ¿tiene usted una relación de conversación? ¿Tiene un chat abierto con el Señor en el WhatsApp de su corazón? Pues hablemoslo para los millennials y los del 2000 para acá. ¿Tiene usted una conversación y un chat así que
el teléfono ya se le muere porque solo ese le da. Él, no, ¿verdad? No. Si ese es el que sí, va, está bueno. Y él, como me diría mi esposa, solo en visto me dejaste. Ya lo vi, pero es que solo lo miro, como son chiquitos los mensajes, sí los miro, ¿verdad? ¿Tiene usted en su corazón respuestas del Señor? ¿A cuántos el Señor les ha respondido? A ver, en serio. ¿Y cuántos esperan que el Señor les responda y que les hable a su corazón? Pues yo espero que sea así, mi hermano. Y cada vez que oramos por usted, cada vez que oramos por cada uno de ustedes, y las hermanas de ministración y de oración ponen su nombre para orar, seguramente están intercediendo por usted, pero usted también eche la mano, ore. Ay, hermano, vengo a que oren por mí porque viera. Y empiezan, ¿verdad? Todos venimos así una vez. Pero ore pues, no deje que solo las hermanas le estén entrando duro ahí para ayudarle. Si el primer interesado es usted, el primer interesado en cambiar y en desarrollar su propia vida espiritual es usted. O sea, ellas están aquí con mucho gusto, pero si usted no tiene una cultura, no tiene un hábito de oración y no conoce a Dios, sino simplemente de oídas había oído su nombre, es necesario que empiece a tener momentitos con Dios. Jesús oraba toda la noche, ¿verdad? Tenía un superpoder, ¿verdad? Tenía un poder divino. Pero en medio de todo, la palabra dice que en ese momento en el Getsemaní ya no tenía fuerzas. ¿Qué hubiera sido de nosotros si él hubiera cedido a esa debilidad? Obviamente nosotros, y se los voy a decir, yo le pedí a edición y gracias allá a Multimedia y a Charlie, quitar, porque en esa serie va una confrontación del enemigo. Y de hecho pasó porque el enemigo iba a decirle, ya perdiste. Estás así de haber hecho nada, o sea, de desperdiciar tu santidad por nada. Ahorita, si simplemente decís y te quitas, pero el Señor sabía lo que estábamos hablando hace ratito, que era la única manera de que el mundo fuera de nuevo traído al que lo creó, ¿verdad? Era la única forma de derramar sangre. Y hemos leído que el Señor en ese momento de angustia, su sudor ya era sangre, ¿verdad? Era tanto así que, qué sé yo, derrames de capilares estaban rompiéndose por la presión alta en su sangre por tanto estrés, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando uno tiene presión alta? Empieza a desvariar también. Pero él mantuvo y le dijo, Padre, le decía, Abba, Padre, le decía, papito, pues, por favor, si hay otra forma. Usted le ha dicho así al Señor, pues, por favor, si hay otra forma, si hay otra manera, ya no así, por favor. Y el Señor con nosotros sí ha sido bien misericordioso y sí nos da otra salida. Pero con el Señor había una sola salida. Él quería salvarlo a usted y a mí, y la única manera era enfrentar la cruz. El clamor y las lágrimas de Jesús no quedaron sin respuesta. El Padre vio su dolor y escuchó su clamor. A primera vista nos sorprende la afirmación de que Jesús fue oído a causa de su temor reverente, dicen, porque sí, tenía miedo. O sea, a nosotros nos causa temor solo pensar, te dicen, mira, te toca ya ahorita en 3 días, te matamos. Por eso le llaman capilla ardiente los que tienen en algunos lugares donde sí hay pena de muerte, imagínense, hablando de esto. ¿Va? Qué duro ha de ser, ¿verdad? Saber que tiene uno el tiempo contado. O a quienes lastimosamente les han dicho un diagnóstico terminal. Y que en ese caso el Señor puede actuar. Si usted lo pide en su corazón y Él puede hacer un milagro. Pero en el caso del Señor ya estaba decretado que tenía que morir porque Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No había de otra. Y dice, y la respuesta fue inmediata, dice que el Padre envió un ángel para que le fortaleciera. No para rescatarle de ahí y llevarlo a otro lugar, sino para darle ánimo. Usted a veces necesita, y yo necesitamos que el Padre a veces envíe un ángel, y ha sido así con nosotros, para darnos ánimo. A veces, dice, a ustedes los han visitado ángeles y ni cuenta se han dado. ¿Han leído la palabra que dice eso? O a veces hasta un hermanito de la iglesia tal vez no tiene alas de ángel, no como las que tuvo Esteban en el especial de Navidad, ¿verdad? Pero llega alguien con una palabra
como dice la Biblia, la palabra que viene de lejos es como ¿qué? Como las noticias que vienen de lejos son como agua al sediento o algo así. Vamos a ver, ayúdame, pastor, busque si lees más la Biblia. Pero cuando alguien trae buenas noticias, alegra el corazón, ¿ah? Se anima el corazón. Usted puede estar bien angustiado, pero una palabra cambia todo, ¿ah? A usted le pudieron haber dicho algo que no, pero de repente le dicen que sí, y usted empieza a saltar de la alegría y, como dice Salmos, a dar gritos de júbilo en medio de un montón de gente en silencio. Le dice: cállese que está en una biblioteca, ¿ah? Y usted ahí va, o cállese que está en el hospital. Pero si a usted le cambian el diagnóstico, le dice: usted está saludable, ¿verdad? Usted está sano. Mire, esto que estaba aquí no es suyo. ¿Qué pasó aquí? Entonces usted puede ver que el Señor opera un milagro allí. Pero en el caso del Señor Jesús, volvemos. La respuesta del Padre fue darle nuevas fuerzas. La lección que nos deja dice que Dios no siempre nos libra de la prueba, pero siempre nos dará los recursos adecuados para afrontar el momento adecuado, según 1 Corintios 10:13. Yo creo que ya va siendo hora de que yo termine con esta situación, y básicamente el mensaje es el llamado a la oración. Mira, el Señor en la situación más difícil de su vida, en el momento cumbre, tal vez hubieron más momentos, o podemos analizar más momentos antes de la cruz, porque ahí no lo crucificaron, ahí continuó todavía. Lo azotaron, ¿no? Lo escupieron, le negaron. Aquellos mismos que una semana antes habían tirado sus chales, sus rebozos, y le habían puesto hojas para que pasara, esos mismos le decían unos días después: crucifícale, crucifícale, sí, crucifícale. ¿A quién quieren? ¿A este o a este otro? O sea, hicieron fiesta de él. La Biblia dice que hicieron escarnio de él, se burlaron de él. Y a veces nosotros nos contamos como los que estábamos ahí. Cuando me ha tocado compartir con los muchachos ahí en el CENFO, que gracias a Dios ya llevamos unos cuantos años ahí, la parte de la fe salvadora me conmueve mucho cuando hablamos acerca del tema de la salvación. Y hablamos mucho acerca de, bueno, hay un tema ahí bastante que los teólogos se jalan el pelo con esto, que si se pierde, que si no se pierde. ¿Usted qué piensa? ¿Verdad? Usted puede perder algo que le gusta mucho sin querer, pero una cosa es de que usted deseche algo y lo deje a un lado y que lo pierda a propósito, o que lo deje ahí. La salvación del Señor fue tan dura, lo que Él sufrió fue tan duro para darle a usted la libertad de elegir, ¿ah?, de qué lado quiere estar. ¿Ah? Es una elección. El Señor no le dijo: bueno, todos son salvos. Claro, la salvación es gratis, pero usted tiene que tomarla para sí y apreciarla, porque no podemos clavar al Señor una segunda, tercera vez cada vez que cometemos un error. Podemos venir y entonces estar conscientes, porque eso se hace con conciencia, de lo que Él hizo una vez. Lo hizo en pago de muchos, de todas las generaciones, las que han pasado y las que siguen pasando. Se pagó el precio de los que no han nacido todavía, si Él todavía no ha de venir en unos años. Pero estar seguro que esa sangre que se derramó por mí fue importante y que yo la atesore, esa es mi salvación. Nadie me la puede quitar, porque si Él dijo: te amo, mi hijo eres tú, yo soy salvo. Pero tengo que dar méritos y tengo que dar frutos de arrepentimiento y tener una santidad progresiva y demostrarle al mundo quién habita dentro de mí. Y eso es la lucha de todos los días para todos ustedes y para mí. Mostrarle al mundo que soy hijo de Dios. Y solo lo puedo hacer yendo tal vez a mi Getsemaní también, buscando mi lugar y diciendo: ya no tengo fuerzas, ya no aguanto, esto ya no lo soporto. Y seguramente el Señor, para usted y para mí, va a mandar un ángel también para que le fortalezca, y va a cambiar su realidad, porque seguramente usted está cansado de lo que está viviendo, y va a cambiar su realidad a una nueva, de acuerdo a la voluntad de Dios y lo que vimos en la oración, así como en el cielo, también en la tierra.